tardes a todos. Hoy vamos a conversar sobre el caso de Ted Bundy desde una perspectiva criminológica. Nuestro propósito es comprender su conducta delictiva aplicando distintas escuelas teóricas de la criminología. Para el análisis criminológico del caso se aplicarán diversas escuelas criminológicas. La escuela clásica permitirá examinar los delitos como decisiones conscientes y racionales. La escuela positivista analizará los factores psicológicos y personales que influyeron en su conducta criminal. La criminología crítica ayudará a contextualizar la respuesta social y penal frente a sus crímenes. La Escuela de Chicago aportará una visión sociológica del entorno y del contexto social. La teoría de la anomía permitirá explorar posibles tensiones entre metas sociales y medios legítimos, y la perspectiva de los outsiders analizará el proceso de etiquetamiento social del delincuente. De esta manera, el trabajo busca una comprensión integral del caso desde múltiples enfoques criminológicos. Empezaremos diciendo que Ted Bundy, cuyo nombre completo es Theodore Robert Bundy, fue un asesino en serie estadounidense que actuó principalmente en la década de 1970. Nació en 1946 y creció en un entorno familiar complejo, pero proyectaba una imagen pública de hombre educado, inteligente y funcional. Estudió psicología y derecho, aunque nunca culminó su segunda carrera. Entre 1974 y 1978 cometió secuestros, agresiones sexuales y asesinatos contra mujeres jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarias. Sus crímenes se caracterizaron por planificación cuidadosa y manipulación psicológica. Confesó más de 30 homicidios, aunque se presume que fueron más. La relevancia de su caso radica en que demostró que un asesino serial no necesariamente encaja en estereotipos de marginalidad, y su historia impulsó el desarrollo del perfil criminal y modificó estrategias de investigación policial. Además, Bundy fue uno de los primeros casos que mostró cómo un delincuente podía usar su carisma y apariencia para manipular tanto a víctimas como a autoridades. Incluso llegó a defenderse en juicio, lo que lo convirtió en un personaje mediático y un desafío para el sistema penal. Este contraste entre su imagen pública y su verdadera personalidad es lo que lo hace tan relevante para el estudio criminológico. También es importante señalar que Bundy marcó un antes y un después en la criminología moderna. Su caso llevó a que se desarrollaran técnicas más avanzadas de perfilación criminal y que se reconociera la necesidad de estudiar no solo la conducta delictiva, sino también los factores sociales, psicológicos y familiares que la rodean. En este sentido, Bundy no solo fue un criminal, sino también un punto de inflexión para la investigación criminológica. Ahora, Gaby les va a hablar sobre su relación con la escuela clásica y la escuela positiva. Empezaré diciendo que la escuela clásica de la criminología surge en el siglo XVIII, como una respuesta al sistema penal arbitrario y desproporcionado de la época. Sus principales exponentes fueron Cesare Beccaria y Jeremy Bentham, quienes defendieron la idea de que el delito debía analizarse desde la racionalidad del individuo. Para ellos, las personas actúan con libre albedrío, eligen entre el bien y el mal, y deben ser responsables de sus actos. Además, plantearon principios fundamentales como la legalidad, la proporcionalidad de las penas y la necesidad de que las sanciones tengan un fin preventivo más que vengativo. Vamos a ver cómo desde la escuela clásica, Bundy es visto como un individuo que actuó con libre albedrío y plena conciencia de sus actos. Sus crímenes fueron planificados y ejecutados con frialdad, lo que demuestra que sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Manipulaba a sus víctimas, ocultaba pruebas y se defendía en juicio, lo que evidencia responsabilidad individual. Lo importante aquí es que Bundy no fue un delincuente impulsivo, sino alguien que calculaba cada paso. Por ejemplo, fingía lesiones para ganarse la confianza de las mujeres y luego atacarlas. Esa capacidad de manipulación muestra que tenía plena conciencia de lo que hacía y que sus actos fueron decisiones racionales. Esta escuela subraya que al tener discernimiento moral debía asumir la responsabilidad completa de sus crímenes. Por otro lado, la escuela positiva surge en el siglo XIX como una crítica a la visión clásica del delito. Mientras la escuela clásica defendía el libre albedrío y la responsabilidad individual, la positiva buscó explicar la criminalidad a través de factores biológicos, psicológicos y sociales que podrían predisponer al individuo al crimen.
Sus principales exponentes fueron Cesare Lombroso, Enrico Ferri y Raffaele Garofalo, quienes introdujeron el estudio científico del delincuente, sin dependen de condiciones internas y externas. Esta escuela analiza factores biológicos, psicológicos y sociales que pudieran predisponerlo al crimen. Bundy presentaba rasgos antisociales y psicopáticos, ausencia de empatía, manipulación extrema y necesidad de control. Su infancia, marcada por secretos familiares y relaciones inestables, fue lo que más influyó en su desarrollo criminal. Aquí vemos cómo la psicopatía de Bundy lo hacía incapaz de sentir culpa. No solo cometía homicidios, sino que disfrutaba del poder sobre sus víctimas. Esto refleja la combinación de predisposición psicológica y factores sociales. Además, algunos estudios sugieren que pudo haber tenido alteraciones neurológicas vinculadas al control de impulsos, lo que refuerza la visión positiva de que ciertos rasgos internos lo predispusieron a la violencia. En conclusión, la escuela clásica lo responsabiliza plenamente, mientras que la positiva explica predisposiciones. Ambas visiones se complementan y nos permiten entender que Bundy fue un sujeto que eligió delinquir, pero también alguien marcado por condiciones internas y externas que potenciaron su peligrosidad. Lo interesante es que este contraste entre ambas escuelas nos ayuda a comprender que Bundy no puede ser explicado únicamente como un hombre que decidió matar, ni tampoco solo como un psicópata sin control. Fue ambas cosas, un individuo consciente de sus actos y al mismo tiempo alguien con características internas que lo hacían más propenso a la criminalidad. Esa doble mirada es clave para entender que en su caso sigue siendo tan estudiado en la criminología. A continuación, Kelly va a desarrollar la escuela crítica y la escuela de Chicago. Gracias, Gaby. Para empezar, diremos que la escuela crítica surge en la década de 1970 como una corriente que cuestiona las explicaciones tradicionales del delito. Sus representantes principales fueron Ian Taylor, Paul Walton y Ho Young, quienes plantearon que la criminalidad no puede entenderse únicamente desde la voluntad individual o los factores biológicos, sino que debe analizarse en relación con las estructuras sociales, económicas y culturales. Es así que esta escuela sostiene que el delito es producto de desigualdades, carencias afectivas y fallas en los sistemas de control social más que de decisiones aisladas. Ahora vamos a ver cómo desde la escuela crítica podemos ver cómo las condiciones sociales y emocionales influyeron en Banti. Creció en un entorno familiar marcado por secretos y una identidad confusa. Aunque no vivió en pobreza extrema, sí experimentó carencias afectivas y un entorno que no corrigió sus conductas desviadas. Su capacidad para relacionarse superficialmente con los demás mientras ocultaba una vida interior antisocial refleja cómo las estructuras familiares y sociales pueden fallar en la formación de límites morales sólidos. Bandy aparentaba ser un ciudadano ejemplar, pero detrás de esa fachada existía un individuo incapaz de establecer vínculos emocionales sanos. Esto nos muestra que la criminología crítica no se limita a estudiar pobreza o desigualdad económica, sino también las carencias afectivas y emocionales que pueden ser igual de determinantes en la construcción de la conducta criminal. Ahora explicaré la Escuela de Chicago, la cual surge a inicios del siglo XX en Estados Unidos en un contexto de rápido crecimiento urbano y migraciones masivas. Sus principales representantes fueron Robert Parr, Ernest Burgess, Clifford Shaw, Henry Mackay y Edwin Shurtleff, quienes estudiaron cómo la ciudad y sus dinámicas sociales influyen en la conducta delictiva. Esta corriente sostiene que el delito no depende únicamente de factores individuales, sino también de la desorganización social, la falta de cohesión comunitaria y la ausencia de redes de apoyo que regulen el comportamiento. Bundy no vivió en barrios marginales, pero sí enfrentó aislamiento y falta de cohesión social. Sus vínculos eran débiles y carecía de redes de apoyo sólidas, lo que reforzó su desconexión emocional y favoreció su conducta antisocial. Lo interesante es que Bundy demuestra que incluso en contextos aparentemente estables, la falta de cohesión social y familiar puede ser tan peligrosa como la pobreza o la exclusión. Su caso rompe con el estereotipo de que los asesinos seriales previenen únicamente en ambientes marginales. Además, este enfoque nos recuerda que el delito no surge solo de factores individuales, sino también de la interacción con un entorno que no ofrece apoyo ni control social efectivo. En Bandy, esa desconexión comunitaria fue clave para que pudiera ocultar su verdadera personalidad y llevar a cabo sus crímenes sin ser detectado durante años. Un punto adicional es que la escuela de Chicago también estudia cómo los cambios constantes en la comunidad, como movilidad residencial, falta de estabilidad y ausencia de redes vecinales, pueden debilitar control social. Aunque Bundy no vivió en barrios marginales, sí experimentó un entorno emocional y social inestable que lo aisló de la comunidad. Esa falta de cohesión lo permitió moverse con libertad, aparentar normalidad y al mismo tiempo desarrollar una conducta antisocial extrema sin que la sociedad lo identificara a tiempo.
A continuación, mi compañero explicará la influencia de la teoría de la anomia y los outsiders. La teoría de la anomia, desarrollada por Emily Durkheim y ampliada por Robert Merton, sostiene que el delito surge cuando existe una ruptura entre las normas sociales y la conducta de los individuos. En Bundy, esto se refleja en su incapacidad para interiorizar valores básicos como el respeto a la vida y la empatía. Aunque conocía las normas, las rechazaba deliberadamente. Además, su infancia, marcada por confusión sobre su identidad y relaciones afectivas inestables, contribuyó a esa falta de límites morales. Bundy no actuaba por necesidad económica, sino por poder y tener control absoluto. Este rasgo lo diferencia de otros delincuentes que delinquen por presión social o carencias materiales. Su vida pública como estudiante de psicología y derecho contrastaba su vida privada, donde planificaba crímenes con frialdad y sin remordimiento. Por último, la teoría de los outsiders, propuesta por Howard Becker, se centra en el proceso de etiquetamiento social. En Bundy podemos ver dos momentos. Primero, el de la autoexclusión, que nos indica que antes de ser descubierto se percibía superior y fuera de las normas sociales. Esa percepción lo colocaba simbólicamente fuera de la moral común, reforzando su desprecio por la vida humana. Y el segundo, etiquetamiento social, ya que tras su detención fue públicamente definido como asesino en serie. Lejos de generar arrepentimiento, esa etiqueta consolidó su identidad criminal. Bundy asumió su rol de outsider y utilizó su autoridad mediática para manipular el sistema judicial y mantener protagonismo. Lo interesante es que Bundy no solo fue un individuo con rasgos psicopáticos, sino también alguien cuya relación con la sociedad reforzó su conducta antisocial. El etiquetamiento lo convirtió en un personaje dentro del sistema judicial, lo que demuestra cómo la reacción social puede consolidar la desviación en lugar de corregirla. Además, estas teorías permiten explicar rasgos claves de Bundy como asesino en serie, como la ausencia de las normas internas y culpa, falta total de empatía, manipulación constante de las personas, repetición sistemática del delito y al desprecio de las normas sociales. En conclusión, la teoría de la anomía explica cómo una ruptura de normas sociales y comunes influyó en la conducta criminal de Bundy, mientras que la teoría de los outsiders permite comprender cómo la autoexclusión y el etiquetamiento reforzaron su identidad criminal. Ambas teorías complementan a la escuela clásica y positiva, ofreciendo un análisis más completo del fenómeno delictivo y del perfil del asesino en serie. Ahora vemos una conclusión de todo lo expuesto. Gracias, David. Sintetizando esta información, diremos que el caso de Ted Bundy constituye un referente central para el análisis criminológico de la criminalidad extrema, ya que se evidencia que el delito no responde a una sola causa, sino a la interacción entre decisiones individuales, factores psicológicos y condiciones sociales. La escuela clásica lo responsabiliza por sus actos, y la escuela positiva explica predisposiciones internas, mientras que la escuela crítica y la escuela de Chicago analizan el impacto del entorno. Por último, la anomia y Upsider muestran la ruptura de normas y el proceso de etiquetamiento. Lo interesante es que Bundy nos obliga a reflexionar sobre cómo cada teoría aporta un ángulo distinto. Por ejemplo, la clásica nos recuerda que él sabía lo que hacía y lo eligió, mientras que la positiva nos muestra que su psicopatía y falta de empatía potenciaron esta elección. La crítica de Chicago nos enseña que incluso en contextos aparentemente estables, la falta de cohesión social y familiar puede ser un factor de riesgos. Y la anomia y Upsider nos revelan cómo la ausencia de límites morales y el etiquetamiento social reforzaron su identidad criminal. Siendo así que las diferencias entre estas escuelas refuerzan la idea de que ninguna teoría es suficiente por sí sola. Su verdadero valor está en la complementariedad. Juntas nos permiten entender mejor cómo un individuo, como Bundy, pudo convertirse en uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia. Además, viéndolo desde una perspectiva preventiva, es fundamental fortalecer políticas criminales orientadas a la detención temprana de conductas antisociales en el ámbito familiar y educativo. También debemos promover programas de salud mental, educación emocional y acompañamiento psicológico, porque muchas veces los primeros signos de psicopatía y antisocialidad aparecen en infancia y adolescencia. Además, es necesario mejorar los sistemas de investigación criminal y análisis de perfiles, junto con el fortalecimiento de comunidades más conscientes frente a la violencia. El caso de Bundy nos muestra que no basta con castigar al delincuente. Debemos trabajar en prevención, cohesión social y apoyo psicológico para reducir la posibilidad que surjan casos similares. Concluiremos diciendo que el caso de Bundy nos enseña que aprender la criminalidad requiere un enfoque integral, crítico y multidisciplinario. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada crimen hay una combinación de factores individuales, sociales y estructurales. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.